Buenas tardes, mi nombre es Oswaldo Millán, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de Estadística Inferencial 1, es la unidad número 5, con el capítulo que se llama Correlación y Regresión. Mi matrícula es la 1821-2776 y el docente es el ingeniero Juan Morales. Bien, ahora en este apartado será la última unidad del semestre, es el capítulo número 10. Estaremos hablando acerca de correlación y regresión. Empezaremos con el 10.2, que es la correlación, y empezamos con algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Vemos algunas propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Número 1. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 es menor o igual a R y la R es menor o igual a 1. Siempre la correlación va a ser de menos 1 hasta 1 pasando por el 0. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Número 1. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ok, pasamos al primer ejemplo de este tema de correlación. Ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de Statler y Brian Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monorbiotic Twins, de Tramo, Neurology, volumen 50, número 5. Nos preguntan, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual? Y la otra pregunta sería, parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos esta tablita con los datos, donde nos están dando el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos de 10 personas elegidas al azar. Y también tenemos el coeficiente intelectual de cada una de esas personas elegidas al azar. Estos datos ya están capturados en Minitab, que lo tengo aquí. Procedemos a abrir para resolver este problema y las dos preguntas que nos plantean. Voy a ver si se está grabando. Okay. Bien, aquí tenemos dos columnas. Una columna que es el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, donde están todos los valores. Y la otra que es de coeficiente intelectual. Si le damos un poquito para abajo,
Aquí tenemos nuestros 10 valores capturados de cada columna. Ok, para empezar a resolver este problema, nos vamos a ir a donde dice estadísticas, estadística básica y luego a correlación. Aquí, como nos decía una de las propiedades de correlación es de que no importa el orden en que se inserten los datos, que era acá arribita. Y si el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente y el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. Aquí, mitad, tenemos que escoger los dos valores, no importando el orden. Escogemos los dos valores que hay en cada columna y vamos a elegir aquí la correlación de Pearson, que es con la que vamos a trabajar. Y vamos a dejar seleccionado lo que son presentar los valores de P, que también lo podemos resolver por esta opción, pero lo vamos a hacer por el valor de P, que es como hemos venido trabajando durante este semestre, y damos a aceptar. Ok, aquí ya nos arrojó los primeros valores. Nos arrojó lo que es la correlación con un valor de 0.179, redondeando 0.18, y también nos arrojó el valor de P, que es 0,620 o 62. Aquí una de las propiedades de la correlación nos dice que si el valor de R es muy cercano a 0, entonces no existe correlación o la correlación es demasiado baja. También nos dice que si el valor de R es muy próximo a 1, ya sea arriba de 0.90 como 0.95, 0.97, 0.99, se podría decir o se dice que es una correlación positiva. Y si fuera lo contrario, de que si el valor de R se aproximara al valor de menos 1, como un menos 0.90 o menos 0.95, se podría decir o se dice que existe una correlación negativa. Aquí el valor de R nos dio como 0.17 o redondeado 0.18. Este valor es muy cercano a 0. Esto quiere decir que tenemos una correlación demasiado débil o demasiado baja entre los datos del tamaño del cerebro y su coeficiente intelectual. También tenemos lo que es el valor de P, que es 0.62, que esta se podría resolver mejor con la prueba de la hipótesis. Que recordemos que si el problema nos diera el valor de la significancia o el valor de la valor de la confianza, ya podríamos tomar esos valores y usar lo que nos dio aquí en Minitab, el valor de P. Pero como el problema no nos indica, ni nos da ni el nivel de significancia ni el nivel de confianza, entonces utilizamos el más común, ¿no? Que es el nivel de significancia sería 0.05 y el nivel de confianza sería del 0.95 o el 95%. La prueba de hipótesis nos dice la prueba de hipótesis sería la hipótesis nula y la hipótesis alterna o la alternativa. La hipótesis nula sería igual a 0, mientras que la hipótesis alterna sería diferente de 0. Aquí tenemos un valor de P de 0.62, lo cual es mayor a nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Y por ende, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que es igual a 0. Y tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alternativa. Ok, repito, como el valor de P que nos dio aquí de 0.62 es mayor a nuestro nivel de significancia que tomamos por default, que es el de 0.05, esto quiere decir de que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula,
que es igual a 0, ni tampoco tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, que tiene que ser diferente de 0. Para verlo un poquito mejor, vamos a desarrollar lo que es una gráfica. Vamos aquí donde es gráfica, luego damos en la primera opción, que es gráfica de dispersión, seleccionamos lo que es con regresión y damos aceptar. Ok, aquí tenemos que elegir los valores correctamente. Los valores X sería el tamaño del cerebro y la variable Y sería el coeficiente intelectual de ese tamaño del cerebro. Ya seleccionadas las dos, entonces podemos dar aceptar. Se nos muestra esta gráfica, lo cual nos indica con puntos. Aquí estos puntos azules son nuestros 10 valores que tenemos capturados acá, que si nos posicionamos encima de esos puntos, nos dice lo que es la fila, el número de fila, que es la fila 1, nos dice el tamaño del cerebro y nos dice el coeficiente intelectual. Aquí los datos están acomodados de izquierda a derecha. Esta sería la fila 1. Aquí tenemos la fila 2. Aquí cerquita la 3. La fila 5, la fila 4 y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos nuestro ajuste de regresión. Tenemos coeficiente intelectual de 71.83 más nuestro tamaño del cerebro en centímetros cuadrados, en centímetros cúbicos, que es de 0.002. Y tenemos nuestro cuadrante de R de 3.2%. Aquí, si nosotros tuviéramos una línea a 45 grados de la escala X, entonces tendríamos esta línea de regresión, la tendríamos muy cercana a 0, lo cual es justamente lo que nos dio aquí en el valor de la dispersión, que es de 0.18, y lo cual visualmente nos daría un resultado, una correlación muy débil o muy baja. En cambio, si tuviéramos la línea viceversa, para obtener una correlación negativa de 135 grados, tendríamos también nuestra línea muy cercana a 0, pero con valor negativo de menos 18 aproximadamente. Y pues tampoco no tendríamos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Bien, para verlo de otras gráficas, podemos hacerlo mediante el asistente. Y nos vamos aquí donde dice regresión. Vamos a seleccionar donde dice regresión simple. Y aquí en columna Y vamos a hacer lo que hicimos hace rato. Primero seleccionamos las X, que es nuestro tamaño del cerebro. Y nuestra Y sería el coeficiente intelectual de esos cerebros. Escogemos lineal. Nuestro nivel de significancia lo vamos a dejar como hemos venido trabajando, porque el problema no nos da nuestro nivel de significancia, así que dejamos el 0.05 y damos aceptar. Ok, aquí se nos abren más gráficas. Vamos a aplicarlas rápidamente. Aquí abajo, en esta línea de color verde y blanco en medio, aquí podemos ver la correlación que hay a simple vista. Como podemos ver, está en el área blanca y está redondeado a 0.18, muy cercano al 0. Lo que quiere decir, a simple vista se puede ver que hay una correlación muy débil. Si estuviera muy cercano al 1, acá de color verde, ya sea del lado derecho o del lado negativo o del lado izquierdo, tendríamos una correlación más fuerte, ya sea una correlación positiva o una correlación negativa. Aquí tenemos nuestra gráfica, que fue la que vimos ahorita, fue la que acabamos de ver. Aquí tenemos el modelo de regresión. Tenemos el cuadrante de R de 3.2%, que es el que vimos ahorita, que es de bajo. Es el porcentaje de la variación explicado por el modelo. Es una correlación baja. Tenemos la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. No es estadísticamente significativa, como le mencionaba.
P es mucho mayor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia. Así que también, ya con estos datos, también podemos llegar a la misma decisión de que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. Esta otra gráfica. Aquí tenemos nuestro R cuadrado ajustado, valor de P término lineal, valor de P término cuadrático y la desviación estándar de los residuos. Aquí tenemos nuestro valor de P, de aquí el modelo alternativo cuadrático, que igual sigue siendo mayor a nuestro nivel de significancia. La gráfica que teníamos hace rato. Aquí tenemos una regresión para coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro. Aquí son la gráfica de los residuos. Aquí tenemos un informe de predicción. Aquí son más datos. Recordemos que solamente nos daba, que el problema nos dio 10 datos del tamaño del cerebro y nuestro coeficiente intelectual. Aquí Minitab nos está como que dando más datos acerca del tamaño del cerebro y nuestro coeficiente y el coeficiente intelectual, dando una predicción acerca de ese coeficiente a los tamaños del cerebro que Minitab nos está dando. Y también nos estaría dando lo que son los porcentajes, ¿no? Y esta última tabla es una tabla como de informe, donde dice que el tamaño de su muestra en es igual a 10, unos 10 valores, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Esta nos dice de que un punto de los datos tiene un valor de X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. ¿Okay? Como nos dice este problema, de que si la correlación se acerca más al 1, quiere decir que los valores tanto de y de x tienden a subir, mientras que si se acerca más a la correlación negativa de menos 1, tienden a disminuir. Y pues bien, eso sería todo por aquí por Minitab. Regresamos a lo que es el problema. A la primera pregunta que decía, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI? No hay evidencia suficiente. No tenemos la evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Y la otra pregunta nos dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Pues como les comenté hace rato, aquí no tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y por ende no tenemos la evidencia suficiente para llegar a esa conclusión de que todas las personas con cerebros más grandes sean más inteligentes que las personas personas que tienen el cerebro más pequeño. Okay. Pasamos al ejercicio que dice calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos del Earth Policy Institute, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Bien, procedemos a ir a Minitab a resolver este problema. Veamos si se sigue grabando. Así es. Ok, aquí tenemos nuestros datos capturados. Igual tenemos 10 datos por cada uno, ya sea por CO2 de partes por millón y la temperatura en grados centígrados, esto en diferentes años, ¿no? Son muestras tomadas en diferentes años. Ok, procedemos a lo que hicimos en el problema anterior, yendo a estadística básica y a correlación. Aquí no importa el orden que lo seleccionemos temperatura y seleccionamos CO2. Igual dejamos correlación de Pearson y presentar los valores de P y damos a aceptar. Ok, aquí nos da una correlación de Pearson
de 0,892 o 0,89 y nos da un valor de P de 0,001. Aquí como se puede dar cuenta a simple vista, nos dio un resultado muy diferente al problema anterior del tamaño del cerebro. Aquí la correlación está muy cercana a 1, lo que quiere decir que tenemos una correlación positiva, que si un valor incrementa, principalmente X, que si el valor de X incrementa, el valor de Y también tiende a incrementar. Tenemos una correlación fuerte, ya que es muy cercana a 1. Y en el problema anterior tenemos una correlación muy débil, o sea, no había correlación entre los dos datos. Aquí los datos sí tienen mucha correlación. A un mayor CO2 hay una mayor temperatura. Nuestro valor de P es de 0.001. Como el problema no nos da el nivel de significancia, nosotros por default podemos agarrar el nivel de significancia más usado, que es el 0.05. Y como el valor de P o R, que es 0.001, es mucho menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula, que es 0, y tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis alterna, que es diferente de 1, y por ende pues podemos decir que sí existe una correlación entre el CO2 parte por millón y la temperatura en grados centígrados, ya que la prueba de hipótesis nos marcaría que la hipótesis nula sería igual a 0 y la hipótesis alterna o alternativa sería diferente de 0. Y por ende, este valor de P, como es está muy por debajo de nuestro nivel de significancia, que es de 0.05, podemos llegar a esa conclusión, ¿no? De que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar nuestra hipótesis alterna. Y por ende tomar la decisión de que existe una correlación fuerte, ¿no?, entre nuestros dos datos. Ahora vamos a verlo más gráficamente. Vamos a gráfica y a gráfica de dispersión. Seleccionamos con regresión, damos a aceptar. Aquí en variables de X vamos a elegir el CO2 de parte por millón y nuestras variables Y vamos a elegir nuestra temperatura, que es la temperatura, y damos a aceptar. Ok, aquí como se podrán dar cuenta, en el problema anterior nuestra línea estaba muy cercana a 0. Aquí nuestra línea está muy cercana a 1. Aquí si lo vemos en 45 grados, ¿no?, está muy cerquitas. Y si estuviéramos viendo la de negativo a 135 grados, estaría también muy cercana al menos 1, ¿no? Aquí tenemos nuestros puntos. Tenemos este con el fila 1, CO2 parte por millón. Aquí tenemos la fila 2. Este punto sería la fila 3 y los datos están acomodados de izquierda a derecha. Aquí están los puntos, están mejor distribuidos y no existen valores atípicos a simple vista. Y igual a simple vista podemos ver la línea muy cercana a 1, viéndola a 45 grados, lo cual nos muestra gráficamente que sí existe una correlación muy fuerte entre los datos que nos dieron en el problema. Ok, pasamos a ir al asistente y a regresión y regresión simple. Elegimos nuestra columna Y, que sería la temperatura, y nuestra columna X, CO2 de parte por millón. Elegimos lineal y se queda por default nuestro nivel de significancia al 0.05%. No, 0.05. Aquí en nuestra primera gráfica podemos ver que está en el color verde fuerte, ese color verde más fuerte, lo que quiere decir a simple vista de que tenemos una correlación fuerte y positiva. Nuestro valor de R es de 0.89
ya redondeado. Aquí tenemos nuestro porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar 79.56% de la variación en temperatura. También está en verde, que está alto. Aquí también podemos poner un comentario, aquí donde está el lapicito, dando doble clic, podemos poner nuestras propias notas. Y acá arriba existe una relación entre y y x. Aquí nos dice que sí. ¿Por qué? Porque nuestro valor de P es menor a nuestro nivel de significancia. Sí existe una relación entre y x, o sea, entre la temperatura y el CO2. Aquí tenemos nuestra gráfica, la que acabamos de ver hace ratito. La regresión, informe de selección de modelo, y es igual a 10.48 más. Tenemos un valor de x muy bajo, y como se pueden dar cuenta, no tenemos valores atípicos como en el problema anterior. Aquí tenemos nuestro modelo alternativo cuadrático. Valor de P término lineal y valor de P término cuadrático. Tenemos nuestra desviación estándar de residuos. Esto es nuestro informe de diagnóstico. Aquí, como podemos ver, están los valores. Hasta simplemente se pueden ver que están distribuidos de manera más ordenada que en el problema anterior. Aquí tenemos nuestro informe de predicción, dándonos más valores en los datos de X, que sería el CO2, y dándonos esos valores de temperatura a esos índices de CO2, a esos niveles de CO2, ¿no? Y tenemos aquí nuestro informe, que dice que el tamaño de su muestra n igual a 10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Pero a pesar de que no es muy grande, nos arrojó un resultado muy bueno de que existe una correlación alta. No tan alta porque no está encima del punto 9, pero sí está en el área de color verde, ¿no? Es una correlación un poquito alta. Ok, pasamos a ir al problema, a la pregunta que dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí la respuesta sería sí. Sí existe una correlación lineal, ya que para empezar, nuestro valor de P es muy por debajo de nuestro nivel de significancia, lo cual nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna. Y nuestro nivel de correlación es muy cercana a 1, que es de 0.89, ¿no? Lo cual sí existe una correlación entre el CO2 y la temperatura. Y pues la respuesta sería sí. Sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ok, continuamos. El siguiente tema sería el 10.3, la regresión. Vemos algunas definiciones. A partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 de x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y la y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Tenemos más definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Bueno, seguimos con más definiciones. Dice, para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, es igual a Y menos Y predicha.
Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y sea reemplazado por el valor residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Bien, empezamos con el primer ejemplo. Dice edad y tamaño de la cintura hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, procedemos a abrir la Minitab. Bien, ya abrió. Vamos a ver si está grabando esto. Ok, aquí tenemos 40 datos de la edad de hombres elegidos al azar y el tamaño de la cintura de cada uno de ellos. Ok, primeramente vamos a resolverlo, a ver si hay alguna correlación, yendo a estadísticas básicas y correlación. Seleccionamos los dos datos que tenemos y vamos a aceptar. Este tema lo vimos en el tema pasado, el de correlación. Aquí podemos ver de que la correlación de Pearson nos da de 0.84, redondeado 0.85, lo cual está muy próximo a 1, lo cual quiere decir que sí hay una correlación y es una correlación positiva. Hay una correlación de que si X, o sea, la edad del hombre aumenta, también Y, o sea, el tamaño de la cintura también lo va a hacer, ¿no? A mayor edad, mayor tamaño de cintura. Y tenemos nuestro valor de P, que es de 0, que como nuestro problema no nos da nuestro nivel de significancia, el estándar sería de 0.05, y como nuestro valor de P es mucho menor a 0.05, eso quiere decir de que no contamos con la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. Perdón, sería al revés. Contamos con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y para aceptar la hipótesis alterna, siendo la hipótesis nula igual a 0 y la hipótesis alterna o alternativa siendo diferente de 0, ¿no? Sí tendríamos evidencia suficiente, lo cual por lógica nos daría una correlación positiva, ¿no? Y una correlación muy fuerte, ya que está muy cercana a 1. Ok, viendo la correlación, procedemos a ir a estadísticas y luego a regresión. Y la primera opción que dice gráfica de línea ajustada. Aquí en Y y X, aquí en predictor X va la edad del hombre. Y en Y, tamaño de cintura, ya que el tamaño de cintura depende de la edad de hombre. Dejamos lineal. Aquí en gráficas, dejamos en regular y aquí aquí seleccionamos 4 en 1 para no tener cuatro gráficas diferentes, ¿no? Damos a aceptar y en opciones ya tenemos nuestro nivel de confianza del 95%, que recordemos que nuestro nivel de confianza ese nivel de confianza más nuestro nivel de significancia nos tiene que dar 1 o el 100%. Dejamos por default al 95% y damos a aceptar. Ok, nos aparecen estas dos gráficas. Nos aparece la gráfica de línea ajustada y las gráficas de residuos. Si nos vamos acá, aquí estos son los datos de la correlación que hicimos ahorita apenas, y aquí tenemos la ecuación de regresión.
que es la que tenemos aquí. Esta es nuestra ecuación de regresión o nuestra ecuación predictiva. Aquí nos dice que el tamaño de la cintura en centímetros de hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre, ¿no? Esta fórmula o esta ecuación es para predecir el tamaño de la cintura dependiendo de la edad de un hombre que nosotros quisiéramos saber. Tenemos también nuestro estándar, nuestro estadístico de 5.58. Tenemos R cuadrada de 71.41% y nuestra R cuadrática ajustada de 70.66, que ese 70.66 es de la edad del hombre. Tenemos nuestra análisis de la varianza y pues aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Las dos gráficas, la gráfica de residuos, que es la gráfica de probabilidad normal. Esta es la gráfica contra ajustes, contra orden, y pues tenemos también lo que es un histograma. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada, donde podemos ver que la línea de regresión es muy cercana a 1, tomando en cuenta la línea 45 grados, es muy cercana a 1, y lo que quiere decir que existe una correlación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Tenemos aquí nuestro estándar, nuestro estadístico de 5.58, una R cuadrática de 71.4% y la R ajustada de 70.7. Ok, vamos al problema. Aquí el problema nos pide el tamaño de la cintura para un hombre a los 20, 40 y 60 años. Y también nos pide lo que es aquí determinar la ecuación de regresión, que esta no es, no sé, que sería esta sería nuestra ecuación de regresión. Nos pide también la gráfica de residuos, que sería esta de aquí, y el problema también nos pide la predicción, ¿no?, del tamaño de la cintura a estas edades. ¿Y cómo se va a calcular? Con nuestra ecuación de regresión. Okay. Aquí vamos a ponerle a 20 años. A 40 años y a 60 años. Ok, vamos con nuestra ecuación de regresión. Vamos a sacar estos datos. Primero vamos a hacer el de 20 años. Aquí ocupamos una calculadora. El de 20 años sería 59, que está aquí. Esta sería nuestra ecuación. 59,64 más 0,6259. Eso multiplicado por 20. No agarro se me olvida que es coma en vez de punto. 59,64 más 0,6259. No me da. Okay. 0 59,64 más 0,6259 por 20. Ahora no me da.
nuestra gráfica de residuos. Vamos a hacerlo otra vez. Estadística, regresión, gráfica lineal ajustada. Aquí en predictor X sería la edad del hombre y respuesta aquí en Y sería la cintura. Ok, vamos a aceptar. A ver. Ok. Así que es. Yo creo que se tiene que hacer 59.64. Vamos a hacerlo todos juntos más 0,6259 multiplicado por 20. Ahí está. Ahora sí nos da el 72.15. Lo que estaba pasando es que hacía la suma y le daba enter cuando se tiene que hacer la operación completa. Y primero se tiene que hacer la multiplicación por orden. Por el orden. Primero multiplicación, división, después sumas y restas, que sería 20 por esto más la suma, ¿no? Ahí está, sería 72.15 a los 20 años. 72,15 centímetros. A los 40 años. Sería 59,64 más 0,6259 multiplicado por 40. 84,67 centímetros. Y a los 60 años sería 60 años multiplicados por 0,6259, esto sumándole el 59,64, 97,19. Ok, ahí estarían las respuestas de estos. Ok, ahora podemos resolverlo también por otra manera, que es con el asistente, un poco más rápido. Regresión simple. Aquí columna de X es la edad de hombre, que es la independiente, y la Y es el tamaño de la cintura, que depende de la edad de hombre. Cogemos lineal y dejamos el nivel de significancia estándar, que es del 0,05%, y damos a aceptar. Ok, aquí nos aparece esta primera gráfica. Aquí nos dice que es una correlación positiva. Nos da el valor de R de 0,85, muy cercana a 1. Y una correlación muy fuerte. Aquí tenemos el modelo de regresión de 71.41%, que es el porcentaje de variación explicado por el modelo, perdón. Y aquí la pregunta, ¿existe una relación entre Y y X? Así es, existe porque P es menor a nuestro nivel de significancia de 0.05, ¿no? Aquí podemos, dándole doble clic, ponerle alguna nota a nuestro problema. Ok. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, que sería 59.64 más 0.59 por X. X sería la edad del hombre. Tenemos nuestra regresión por tamaño de cintura. Esto lo vimos en el problema anterior. Tenemos un valor atípico, poco común, ya que la mayoría de los datos están entre edades de 20 a 60 años, y este valor atípico es una persona que tiene 73 años. Aquí tenemos nuestro informe de diagnósticos, que ya lo explicamos. Este sería el informe de predicción, que aquí podemos tomar nuestros pronósticos, ¿no? A la edad de 20 años nos está diciendo que es de 72 centímetros. Aquí está, 72.15.
a la edad de 40 años 84.68, ya está redondeado, y a la edad de 60 años 97.19, que está aquí. Así que con estas predicciones nos podemos dar cuenta que sí está bien hecha nuestra predicción que hicimos con la calculadora. En el informe dice su muestra es lo suficientemente grande de n igual a 40 para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Tenemos nuestro tamaño de la muestra es aceptable. También nos dice de que un punto de los datos tiene un valor de x poco común, el que les decía, el valor típico de la persona que tiene 73 años. Y debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no representa un problema. Así es. Tenemos 40 datos, ¿no? Regresamos al problema. Ya tenemos nuestra ecuación de regresión, tenemos nuestra gráfica de residuos y ya tenemos el tamaño de las cinturas para personas con estas edades. Pasamos al ejercicio, que dice edad y tamaño de la cintura mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Aquí prácticamente sería lo mismo, ¿no?, que el problema anterior. Vamos a resolverlo un poquito más rápido porque ya nos hemos extendido algo. Sería lo mismo, pero en vez de hombres serían mujeres y obviamente las edades y el tamaño de cintura serían diferentes. Primero vamos a ir a estadísticas básicas y a correlación para ver si existe una correlación entre la edad y el tamaño de la cintura. Seleccionamos los dos datos que nos dan y damos a aceptar. Ok. Aquí tenemos una correlación positiva, ya que es muy cercana a 1. Tenemos una correlación de 0,86 o 0,87 ya redondeado, lo cual quiere decir que existe una correlación positiva y muy fuerte, ¿no?, ya que es muy cercana a 1. Esta correlación quiere decir de que entre más grande sea X, o sea la edad de mujeres, también se va a incrementar Y, o sea la cintura, el tamaño de cintura en centímetros de esas edades. Nuestro valor de P es de 0,000 y como es menor a nuestro nivel de significancia de 0,05, entonces tenemos evidencia suficiente para aceptar nuestra hipótesis nula y para rechazar nuestra hipótesis nula, y para aceptar nuestra hipótesis alternativa, lo cual nos dice que la hipótesis nula sería igual a 0 y nuestra hipótesis alternativa sería diferente de 0. Así que sí existe una correlación. Lo siguiente sería ir a estadísticas, a regresión y gráfica de línea ajustada. Esto para obtener nuestra ecuación de regresión y para obtener nuestras gráficas de residuos para poder realizar lo que nos pide el problema. Determinar el tamaño de la cintura para estas edades que nos están planteando aquí. ¿Ok? Entonces, nuestro valor de X sería obviamente la edad, es nuestro término independiente, y nuestro valor Y sería la cintura, que sería nuestro término dependiente de la edad. En gráfica, dejamos el regular y 4 en 1. Esto para que no dé las 4 gráficas de residuos en una sola tabla. Aquí en opciones tenemos que tener nuestro nivel de confianza en 95% por estándar y damos a aceptar. Ok. Primero analizamos lo que nos dio aquí. La ecuación de regresión, esta es la ecuación de regresión, es la que nos va a servir para determinar el tamaño de la cintura en las edades que nos está pidiendo el problema. Lo cual, nuestra ecuación de regresión sería 54.12 más 0.8095 por la edad que queremos saber del tamaño de la cintura. Tenemos nuestro estadístico de 5.84, R cuadrática de 75.35 y la R cuadrática ajustada de 74.70%. Ok. Aquí procedemos a analizar estas dos gráficas. Aquí tenemos nuestras gráficas de residuos. Se podrán dar cuenta, en la gráfica de probabilidad normal tenemos los puntos con una correlación muy fuerte, una correlación positiva. Se puede ver, ya que tomando en cuenta nuestra línea de regresión a 45 grados, es muy cercana a 1. Aquí tenemos nuestra gráfica de contraajustes, tenemos el histograma y tenemos lo que es contra el orden, ¿no? Estas 4 gráficas de residuos. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión, como se las mencioné ahorita, que sería el 54.12 más
0.895 por la edad de las mujeres, que es la que nos va a servir para determinar el tamaño de la cintura, ¿no? Y predecirlo. Ok, procedemos. Tenemos que predecir a los 18 años, a los 36 años y a los 54 años. Primero vamos a empezar con la de 18 años. Ok, es 54, aquí arribita, aquí nos da la ecuación de regresión, 54,12 más 0,8095, esto multiplicado por la edad de la mujer, que sería 18 años que nos pide el problema, sería 68,69 68,69 centímetros. Para la primera edad sigue 36 años, sería 54,12 más 0,8095, esto multiplicado por la edad de 36 años, 83,26 centímetros para 36 años. Y para 54 años sería el siguiente, 54,12 más 0,8095, esto multiplicado por los 54 años que nos pide el problema, 97,83 centímetros. Ok, el problema nos pedía determinar la ecuación de regresión, que aquí la tenemos. Nuestra ecuación de regresión nos pedía la gráfica de residuos que están aquí y determinar el tamaño de la cintura para las siguientes edades, que ya las hicimos, las acabamos de hacer. Ok, vamos a analizar las últimas gráficas del asistente. Yendo a asistente, a regresión simple. Nuestro valor de X es la edad, que es un término independiente, y nuestro valor de Y, la cintura, que depende de la edad. Lo dejamos lineal y nuestro nivel de significancia lo dejamos igual al 0,05. Ok, analizamos esta primera gráfica, lo cual aquí abajo nos da nuestro nivel de correlación, que es una correlación positiva de 0.87, muy cercana a 1. Aquí nos está dando el porcentaje de variación, nuestra R cuadrática de 75,35, que depende de la edad de las mujeres. Y si existe una variación entre X y Y, sí, ya que P es menor a 0.05, que es nuestro nivel de significancia, lo cual nos dice que la hipótesis nula, siendo igual a 0, tenemos la evidencia suficiente para rezarla y aceptar nuestra hipótesis alterna, que sería diferente de 0. Aquí dando doble clic en el lapicito podemos tomar notas de lo que queramos o ajustes. Aquí tenemos nuestra ecuación de regresión. Aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada, de valor de P modelo, de término lineal, término cuadrático, que ya les explicamos en los problemas anteriores. Tenemos nuestros residuos. Tenemos aquí 4 valores atípicos, ya que nos están diciendo que son edades que están por fuera de los valores que nos están dando. Y aquí tenemos nuestra tabla de predicción. El problema nos pedía predecir a 18 años. Aquí a 18 años no viene de 17.5, que es el más cercano, de 68.29. Aquí a 18 años sería 68.69, lo cual estamos en lo correcto. De ahí nos pedía 36 años, nos da 35, que es el más cercano, de 82.45. Aquí sería 83.26 a 36 años, también muy cercano. Y a 54 años, el más cercano sería 55, de 98.64. Por ende, este tendría que ser un poquito más chico, 97.83, lo cual estamos en lo correcto, ¿no? Ok, aquí analizamos esta última. Dice: su muestra es lo suficientemente grande, n igual a 40, para obtener una estimación precisa de la fuerza de relación. Bien, y analizando todo esto y teniendo los datos que nos pedía el problema, esto sería todo por mi parte, resolviendo todos los problemas.
Y pues gracias. En el siguiente video estaré subiendo el video del proyecto con datos de mi trabajo. Gracias.